Buen día, ¿qué tal? El propósito de este video es introducir lo que son las herramientas de Allianz para lo que es el diseño de circuitos integrados. Allianz es un conjunto de herramientas que están hechas precisamente para eso, para ayudarnos a hacer el diseño de un circuito integrado partiendo de lo que es un código en VHDL o también puede ser en un lenguaje de alto nivel. Eso sí, en la cuestión con Allianz es que no admite absolutamente todos los códigos VHDL, sino que solamente un set de ellos, pero por lo general es más que suficiente para poder hacer los diseños que se necesitan. Entonces, para poder iniciar esta parte, me he puesto en la página de Allianz, donde habla sobre sus herramientas y también sobre su instalación. Ahí se encuentran lo que son los datos para poder instalar estas herramientas para Fedora, Ubuntu, Mac OS. En lo personal solamente he probado con Fedora y Ubuntu y debo decir que yo prefiero ocupar lo que son los archivos fuente para poder realizar la instalación. Si ustedes siguen el procedimiento, entonces les aseguro que lo pueden instalar sin mayor problema. Traté de instalarlo ocupando lo que son las herramientas de Allianz que ya se encontraban en los repositorios y se instalaba, no me daba error y nada por el estilo, pero cuando intentaba correr lo que son algunos archivos de ejemplo, no me daban unos errores por ahí, hasta que decidí mejor instalarlo a partir de los archivos fuente y ya lo logré. Entonces solamente hay que seguir las instrucciones y ya se logra la instalación. En Ubuntu también pueden intentar hacerlo desde lo que son los repositorios, pero creo que también les va a salir mejor instalarlo desde sus archivos fuente. Ahí es cuestión de probarlo y ver cómo les resulta mejor, porque también hay ciertas particularidades entre cada distribución. Ok, entonces una vez que ya lo tenemos instalado, ya contamos con las herramientas en nuestra computadora y ya queremos comenzar a probar cosas que probamos. Afortunadamente Allianz viene con lo que son ejemplos que podemos utilizar para poder introducirnos a lo que es el juego de estas herramientas, cómo se utilizan, cómo va la lógica, pero también es necesario a veces encontrarlas. En mi caso, en mi máquina se encuentran los ejemplos aquí en esta dirección. Aquí están los ejemplos de Allianz, son varios los que se encuentran aquí. Ahí hay una cuestión de unos archivos SH, yo en lo personal no los corro. Yo prefiero meterme a cada una de estas carpetas para ir corriendo lo que son los ejemplos e irme familiarizando con ellos. Hay ejemplos que van desde lo que son sumadores, multiplicadores, microprocesadores y otros más. Entonces hay bastantes ejemplos para familiarizarse cómo va la lógica para poder realizar lo que son nuestros circuitos integrados ocupando las herramientas de Allianz. Solo que ojo, antes de ocupar los ejemplos necesitan copiar la carpeta de ejemplos a otro lado donde ustedes sean capaces de poder escribir en el interior de la carpeta, porque por lo general ahí donde aparecen los permisos que se tienen son solamente de lectura y nosotros necesitamos leer y escribir en ellos para poder ejecutar lo que son las herramientas. Entonces hay que copiar el folder de ejemplos o el ejemplo que nos interesa en algún otro directorio en el que nosotros tengamos permisos para poder leer y escribir, y ahí ejecutamos todo. Tomen en cuenta eso, de lo contrario van a haber errores. Bueno, lo bueno es que en la línea de comandos dice cosas como, por ejemplo, no tengo permiso para poder escribir ahí, y ahí uno puede guiarse y decir, necesito copiarlo a otro lado. Ahora, yo hice unos pequeños ejemplos para llevar lo que son las herramientas a un nivel un poquito más básico y creé un ejemplo con lo que es un inversor. Vamos a cambiar un momento de ventana, vamos a cambiar lo que es la consola. Prácticamente las herramientas de Allianz hacen uso de la consola para poder funcionar. Ahí pueden observar que he puesto lo que es un search. Ese comando me permite que lo que se encuentra en ese directorio que aparece ahí son como una configuración para lo que son las variables de entorno que necesitamos estén activas. Entonces, antes de correr cualquier ejemplo, una vez que lo hemos copiado a otra carpeta, le damos search a esto y no debería darnos ningún mensaje de error ni nada por el estilo. Ahora, ¿cómo sé si está bien o cómo sé si está mal? Una forma bastante fácil de comprobarlo es meternos, en este caso me voy a meter en la carpeta que les mencionaba, donde tengo lo que son los ejemplos más básicos. En este caso es el ejemplo de un inversor, para poder correrlo.
vamos a hacer uso bastante de lo que son los archivos make. En este caso vamos a ocupar make clean. ¿Qué es lo que hace make clean? Remueve todos los archivos que puedan ser residuos de las corridas anteriores para poder realizar una nueva corrida. Esto es especialmente útil cuando estoy probando algún tipo de variación o modificación en algo y necesito rehacer todo. Entonces hago el make clean y ya con eso me encargo de eliminar todos esos archivos que pueden provocarme, que se generan, a veces como etapas intermedias durante la corrida de las herramientas. Entonces, una vez que hago esto, puedo hacerle make y debería observar algo como lo que se mostró aquí. Si nos damos cuenta, no aparece ningún mensaje de error, simplemente vi que corrían un montón de cosas y de pronto ya tengo otra vez la línea de comando. Si nos vamos un poco hacia arriba, podemos observar que se han corrido varias herramientas y han realizado ciertos efectos, necesitándose para poder generar lo que es al final nuestro layout. Los make que vienen ya con lo que son los ejemplos, ya traen algunas herramientas que nos facilitan la vida al momento de estar trabajando con lo que es nuestros archivos. Oh, se me olvidaba. Voy a presentarles lo que es el archivo fuente en VHDL que estamos utilizando para este ejemplo. Ahí puedo observar lo que es mi archivo VHDL. Ese archivo lo creé en base a los ejemplos que se encuentran en Alliance y realmente es súper simple, realmente es muy simple. Aquí tengo lo que son las librerías. He llamado a las librerías que voy a estar ocupando. Realmente no lo voy a ocupar todas, es solamente una compuerta inversora, pero como lo tomé como base, ahí quedó. Y la entidad que voy a llamar compuerta inversora solamente va a tener una entrada y una salida de tipo bit. El comportamiento que va a tener simplemente es negar lo que se encuentre en la entrada para pasarlo a la salida, y eso es todo. Como es una compuerta inversora nada más, entonces no se necesita mayor cosa. Entonces este código está almacenado en la carpeta donde se encuentran los ejemplos que vamos a estar probando ahorita. Vamos a pasar a ella. Esta es la carpeta donde tengo este ejemplo. Aquí vemos lo que son los archivos que se han creado como forma intermedia. Voy a correr en la consola otra vez el make clean y ahí puedo observar que realmente estos son los que yo necesito. Bueno, este no tanto, pero ahí se encuentra. Aquí encuentro lo que es el archivo en VHDL de lo que yo quiero correr, y aquí tengo lo que es el makefile. Adentro del makefile se encuentra una serie de comandos que yo voy a estar ocupando para poder hacer funcionar mis herramientas. También tengo lo que es un archivo .ioc, que lo que muestra es la colocación de los pines, en caso de que los hubiera, para poder diagramar lo que es nuestro circuito. Cuando yo corro la orden make, la voy a correr en la consola en este momento, solo voy a poner make, ahí veo que aparecen todos esos archivos. Ok, ahora pasamos de nuevo a la consola para poder observar lo que vamos a estar haciendo usando las herramientas. Ya corrimos nuestro sistema, nuestras herramientas, para poder generar nuestro circuito. Si yo hago make y presiono 2 veces tab, ahí veo todas las órdenes o comandos que se encuentran adentro de make que yo podría estar utilizando. Es una gran cantidad de comandos y cada uno de ellos hace algo diferente. Aquí tenemos por ejemplo el make clean, que es el que se encarga precisamente de limpiarnos nuestro directorio. Vamos a ocupar algunos de estos comandos para poder observar qué es lo que realizan. Vamos a correr por ejemplo el comando xpath basi. Vamos a pasar a esa ventana para poder observar qué es lo que se está haciendo. Vamos a ver, permítame un segundito. Ok, ahí la tenemos. Entonces, ahí podemos observar que se encuentra la simulación de nuestro código VHDL. Puedo ver que la salida está en alto cuando la entrada está en bajo, y la salida está en bajo cuando la entrada está en alto. Es precisamente lo que se esperaba, ya que es una compuerta NOT.
que lo que hace es invertir lo que se encuentra en la entrada para pasarlo hacia la salida. Con las teclas direccionales yo puedo moverme para poder observar cómo va lo que es la simulación. Entonces ahí puedo observar el resultado de mi simulación. Veo también lo que son las líneas de BSS y BDD. La de BSS está conectada abajo y la BDD está conectado a un nivel alto para poder funcionar. Está funcionando correctamente. Entonces puedo ver que mi código funciona como yo esperaba. Ahora vamos a pasar a correr otra herramienta. Vamos a probar de nuevo el Make, pero en este caso voy a probar con Make Expat Synth. Vamos a observar lo que aparece en esa ventana. Entonces, en la ventana observo que se encuentra otra vez la simulación, pero hay ciertas diferencias en lo que estoy observando. Para empezar, aparece esta parte rosada que no me muestra ni un nivel alto ni un nivel bajo. Eso es algo indeterminado. Debemos recordar que cuando el circuito está empezando a funcionar, es decir, estaba apagado el circuito, le acabo de meter la alimentación, la salida se va a encontrar en algún nivel. ¿Qué nivel? Ni idea. Puede ser cualquier nivel. Y en ese punto no debería importarnos qué nivel tiene, porque el circuito acaba de arrancar. Y en todo lo que la entrada se propaga hacia la salida, lo que se encuentra en la salida no tiene validez. Posteriormente ya veo que lo que se encuentra en la entrada ya afecta a la salida como yo esperaba. Pero aquí hay otro detalle. Aquí veo que se cambió la entrada y llegó a nivel alto, y la salida todavía seguía a nivel alto. ¿Qué sucedió ahí? Para cuando se hace la simulación, en este caso, se toman en cuenta lo que son los retrasos que se tienen en el circuito, los retrasos a propagarse. Entonces, aunque la entrada ha cambiado, el cambio no es inmediato en la salida, sino que le toma un tiempo finito el poder trasladarlo. Entonces yo observo que la simulación funciona, solamente que tengo un pequeño atraso. Podría ser crítico, podría no ser ningún problema, todo depende de los requerimientos que se tengan del circuito. Por cierto, para salir de alguna de estas herramientas es Control Q y le damos OK para poder salir. Ahora corramos otra de las herramientas que aparecen con el Make. Para este caso vamos a probar con lo que es Make Graal Inversor. Lo que estoy observando en este caso es la colocación de los elementos. Ya se corrió lo que es la herramienta de colocación y ruteo, y ahí observo cuál es su resultado. Puedo ver que se han colocado diversos rectángulos y que significan algo. Para las personas que no están muy familiarizadas con lo que es el diseño de circuitos, los circuitos se diseñan usando lo que son layouts hechos por lo general con rectángulos. Esos rectángulos, el color identifica el tipo de material que se necesita. Son como los planos de construcción de un edificio o de una casa. Ahí nos va indicando lo que son cosas como grosores, colocación, conexiones, tipos de materiales que son necesarios para poder construir nuestro circuito. Estos cuadros que vemos ahí, un montón de cuadros, también llamados pinturas, son después traducidos a máscaras que son llevados a las fábricas para poder construir nuestro circuito integrado. Solo que en este caso todavía no estamos viendo todo. Voy a dar clic en Tools, le voy a dar en Flat, voy a dar un clic en esta esquina y otro clic en la esquina inferior derecha y ya puedo observar esto. Ahí veo con más detalle lo que son los materiales que se utilizan para este sistema. Para este caso puedo observar que aquí tengo lo que son mis transistores PMOS en la parte de abajo y mis transistores NMOS en la parte de arriba para poder hacer funcionar nuestro inversor. Cuando se diseñan circuitos, tenemos que tener muy claro qué es lo que realiza cada material. Como esta es una introducción, solamente voy a mencionar que, en términos generales, estas pinturas lo que me están indicando es la colocación de los transistores, sus medidas y cómo se encuentran conectados entre ellos.
Y así es como se vería lo que es una compuerta inversora a nivel de layout. Para entender un poco más, vamos a pasar a lo que es su vista a nivel de esquemático para observar lo que es su símbolo y también los transistores necesarios para poder hacer que funcione. Entonces ahora corremos de nuevo lo que son nuestras herramientas. Vamos a hacer make. En este caso voy a estar ocupando lo que es make XSCH inversor. Ok, lo primero que voy a observar ahora es el símbolo. Como es un circuito simple, únicamente aparece un único elemento, que es el inversor. Solo ese es el que se encuentra, es solamente una compuerta la que se necesita para poder hacer funcionarlo así como nosotros esperamos. Si doy un clic en Tools y después en Jerarquía y doy después clic sobre la herramienta, entonces puedo observar que he cambiado a lo que es una caja que está representando el funcionamiento de este sistema en este caso. Ahora que ya vi qué símbolo se ocupa, voy a observar el arreglo de transistores necesario para poder hacer que funcione mi sistema. Corro, en este caso siempre con el make, corro la herramienta make XSCH inversor, y en este caso voy a ocupar primero lo que es la letra E. Ok, voy a cambiar para observar esa pantalla. Y ahí puedo ver que se encuentra mi compuerta y ya con los pines de entrada y salida. Si hago clic en Tools y Jerarquía y doy clic sobre la compuerta, observo que cambia. Ahora eso es lo que se ve es el arreglo de transistores que se encuentran en el interior para poder hacer que el circuito funcione precisamente como una compuerta inversora en este caso. En este se ve que tengo 4 transistores MOSFET para poder funcionar mi sistema, para hacer funcionar mi sistema. Actualmente se ocupa más que todo tecnología CMOS para poder construir lo que son nuestros circuitos integrados. Ahora, estoy hablando CMOS en el sentido amplio, porque realmente ya los transistores que se están ocupando de tecnologías más avanzadas se parecen muy poco a los transistores CMOS que se ocuparon al inicio, pero se va siguiendo una lógica muy similar. Entonces por eso digo que lo estoy mencionando en un sentido bastante amplio. Entonces ahí observo lo que son las entradas y salidas del sistema y los transistores como es que se encuentran conectados. Puedo ver que yo no hice las conexiones. Quien hizo las conexiones y la colocación de los elementos fueron las herramientas. Ellos se encargaron de hacer estas cosas y no yo. Esa es precisamente la idea de contar con lo que son herramientas de diseño electrónico asistido para que nos ayuden en estas cosas. Uno podrá decir, pero qué ridículo, si es bastante fácil colocar esos elementos, no necesito tanta cosa para poder hacerlo. Y yo diría, es cierto porque este es un circuito extremadamente simple. Solo necesito 4 transistores para hacerlo funcionar de acuerdo a lo que observo acá. Realmente podría hacerlo con 2, pero puedo ocupar 4 para poder hacerlo. Pero, ¿qué pasa para circuitos que tienen cientos, miles o millones de transistores? No puedo estarlos colocando uno por uno. Ahí es donde estas herramientas tienen un mayor impacto. Y sin ellas no tendríamos lo que tenemos ahorita en cuanto al desarrollo de circuitos integrados, así como lo vemos, que nos ha ayudado a avanzar a este punto donde contamos con elementos tan potentes que parecían inimaginables hasta hace unos años. Ok, entonces ahora voy a observar lo que es prácticamente el editor de layout, el layout real que necesitaría para poder hacer funcionar mi sistema. Voy a cambiar a esa ventana para poder observarla. Ahí puedo ver cómo se encuentra ya prácticamente las máscaras para poder ocuparlas y construir mi circuito integrado. Aquí en Tools voy a ocupar la instrucción Flatten para aplanar todo y tener una mejor vista de lo que necesito para poder construirlo. Entonces igual ahí se tiene lo que son los diversos materiales. Voy a hacer zoom, voy a presionar Z y con las teclas direccionales me ubico. Puedo ver que se han ocupado mis etiquetas
los nombres de mis puertos, para poder hacer las señalizaciones de las cosas. Es muy importante entonces colocarle etiquetas significativas para poder identificar las cosas de una forma mucho más fácil. Entonces en esta zona encuentro lo que son los transistores NMOS que se necesitan para poder hacer funcionar mi circuito, y abajo encuentro lo que son mis transistores PMOS. Para poder volver a la vista completa solo presiono la tecla F y ya puedo observar todo mi circuito a la vez. Entonces, como mencioné al inicio, no es gran cosa el sistema, es simplemente un inversor, pero da la idea de lo que se necesita para poder correrlo. Ahora vamos a cambiar, vamos a irnos a otra carpeta para correr otro de los ejemplos, siempre, ¿verdad?, con fines introductorios. En este caso voy a meterme a lo que es la compuerta NAND. Ya hice search, no es necesario volver a hacerlo, a menos que yo cerrara esta consola, entonces sí tendría que volver a hacerlo. Pero sí, lo que voy a volver a correr es make clean, después otra vez make, y ahí puedo observar que ha corrido de nuevo las herramientas para poder generarme el sistema que yo estoy buscando. En el make contamos también con estas instrucciones. En este caso lo que hice nada más fue cambiar el nombre del objeto que voy a estar manejando. Entonces por eso ven que las instrucciones dicen Minan en lugar de decir inversor, así como decía antes. Entonces si yo hago por ejemplo make xssh Minan, voy a cambiar para observar qué es lo que me está mostrando. Ahí puedo observar el símbolo de la compuerta que se necesita. Por cierto, el código VHDL la verdad es que correspondería a una compuerta NAND. Solo es de generarlo, es prácticamente igual a la inversora, solo se cambia la instrucción para poder asignar lo que son la salida, dependiendo de las entradas que se encuentran ahí. Eso sí, en este caso tiene dos entradas. Voy a correr ahora otra instrucción. En este caso vamos a poner otra vez make xssh guión bajo minan guión bajo otra vez observo cómo serían las conexiones para mi compuerta. Tools, jerarquía, doy un clic sobre la compuerta y observo ahora los transistores que se necesitan para poder hacerla funcionar. En este caso también se ocupan lo que son 4 transistores, pero están conectados de diferente manera para poder obtener lo que yo busco. Vamos a irnos a lo que es su simulación. Otra vez make. En este caso voy a poner xpath. Vamos a irnos de una sola a la parte de sintetización, que es donde ya tomé en cuenta lo que son los atrasos. Entonces corro la orden, voy a cambiar de ventana para poder observarlo. Y aquí tengo lo que es mi salida y mis entradas. Como es una compuerta NAND, lo que yo espero es que cuando mis entradas, las dos, sean 1, va a ser la única ocasión en que mi salida pase a 0. Como mencionaba anteriormente al inicio, cuando está arrancando el sistema, no se sabe qué salida tiene. Entonces por eso aparece esa parte rosada, que no sabemos qué hay ahí. Pero ya después, a medida que se va corriendo, vemos lo que sucede. Aquí hay un atraso en lo que es el tener los dos unos y la salida que pase a 0. Y es por lo mismo, ¿verdad? Lo que mencionaba respecto a que hay un tiempo finito que se necesita que pase para que lo que es las entradas se propaguen hasta la salida. Es completamente normal. Y entre más elementos haya, mayor va a ser el atraso. Ahora veamos lo que es su layout. Vamos a cambiar a esa ventana para poder observar su resultado. Ahí puedo ver que la colocación de los elementos es un poquito diferente. Voy a darle en Tools, Flatten,
y ahí puedo ver que ha cambiado la forma en cómo se encuentra la distribución de mis transistores. Aquí tengo dos transistores PMOS y dos transistores NMOS. ¿Cómo sé cuántos transistores hay? Hay que ver cuántas veces pasan las líneas de polisilicio, en este caso las líneas rojas, sobre las partes activas. Entonces aquí tengo una línea, dos líneas de polisilicio que pasan sobre la parte activa PMOS, por lo tanto tengo dos transistores PMOS, y aquí tengo una línea, dos líneas de polisilicio que pasan sobre la activa de NMOS, y por lo tanto tengo dos transistores NMOS. Si yo hago zoom, también puedo observar que ahí se encuentran lo que son las conexiones de metal con respecto a las activas, por ejemplo. Puedo observar las conexiones también a lo que son las líneas de BSS y VDD, y también donde se encuentra mi salida. Como mencionaba anteriormente, yo no hice la colocación, las herramientas lo hicieron por su cuenta, y puedo observar que yo no tuve que hacer mayor cosa. O sea, no me malentiendan, es decir, la parte del diseño puede ser bastante larga, solo que estos ejemplos son bastante fáciles precisamente por ser introductorios. Estos ejemplos no se encuentran por defecto con las herramientas de Alliance, sino que los creé precisamente como introducción para poder ambientarse con las herramientas, ocupando lo que son circuitos muy simples y muy conocidos. Pero después vamos a observar otros circuitos que son un poquito más complejos en otros videos. Para este caso, el objetivo del video es introducirlos al funcionamiento de Alliance, que es lo que deberían observar, para qué sirven ciertas cosas, y que vean que no es algo del otro mundo la parte de diseño. A veces solo es cuestión de animarse a intentarlo para poder hacerlo. Y la ventaja de las herramientas Alliance es que son libres, entonces podemos instalarlos en nuestros equipos para poder practicar con ellas. Bueno, esto sería todo por el video introductorio de Alliance, y si tienen dudas o comentarios pueden hacérmelo saber. Trataré de responder lo más pronto posible, y espero que pronto tengamos más videos precisamente con respecto a esto, y también con respecto a otros temas de electrónica que son muy interesantes. Realmente electrónica para mí es sumamente interesante. A veces es difícil decidir de qué hablar porque hay tantas cosas interesantes y digo, hay que hablar de esto, hay que hablar de aquello, pero si necesitan conocer sobre algún otro tema también podemos verlo. Pero seguiremos entonces con lo que es la parte de electrónica básica y también con lo que es la parte de diseño de circuitos integrados. Espero que tengan un buen día y que la información haya sido de provecho.